Fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección y me la negaron, sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Francisco I. Madero en el Plan de San Luis. Ricardo Flores Magón, el otro revolucionario extraordinario que intentó 3 veces una revolución, el 19 de noviembre de 1919, decía en Regeneración, que vamos a evitar esa época revolucionaria del diario en el Consejo Editorial, decía: mañana vamos a deponer al tirano. No tengan duda, pueblo de México, que levantaos el armas, vamos a derrocar a Porfirio Díaz, pero no nos conformemos con quitar a Díaz y poner a otro en su lugar, porque no habrá libertad política sin libertad económica, y a más de 100 años de que dijo eso, sigue siendo una verdad absoluta. El 22 de febrero de 1913, después de que militar y políticamente Madero había triunfado y había sido elegido por aclamación presidente de la República, y poco más de un año después de su presidencia, se escribe una de las páginas más negras, no solo de la historia del país, sino del periodismo mexicano. La prensa, que había sido cobarde, salvo honrosas excepciones, como Dolores Jiménez, Juana Belén, Guadalupe Rojas, Emilia Enríquez, la Liga Femenil de Participación Política y un Cabrera, los Flores Magón, que habían enfrentado con valor al dictador, la inmensa mayoría de la prensa se doblegaba frente al dictador. Y una vez que hubo libertad, se sumaron al golpismo. De manera cobarde, fueron acosando, vituperando, denostando, atacando a quien, como lo dijo Gustavo Madero, les había quitado el bozal y mordían la mano que se los había retirado. Una actitud cobarde, vil, miserable. El 18 de febrero de 1913, Gustavo Madero fue asesinado en la Ciudadela. Le quitaron el ojo de vidrio primero, luego el ojo bueno, y luego a bayonetazos lo asesinaron, diciéndole: no llore, aguántese, no sea hombre. El fascismo que en ese tiempo se manifestaba del lado de los golpistas. Una noche antes, Madero lloraba en Palacio Nacional al conocer el asesinato de su hermano, no por cobardía, sino por darse cuenta que no había hecho caso de lo que su propio hermano le había dicho, de que se preparaba este golpe de Estado. Y hoy las similitudes son impresionantes y los intocables del PRD vienen a decir que el compañero presidente se parece a Huerta, miserables, en vez de al presidente Madero. La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero presidente. Acabamos de ver en un vuelo de Aeroméxico cómo es vituperado el compañero presidente y cómo la empresa no hizo nada. Si cualquier ciudadano le mienta la madre al piloto, a las sobrecargos, apenas desciendan, son detenidos. Si a cualquier persona, usuario de un vuelo, es injuriado, se atiene a las consecuencias que en eso haga. Y Aeroméxico tranquilamente y la prensa difunde esta cobarde agresión porque no hay una crítica, no hay un reclamo, no hay un planteamiento, es desde el hígado, la rabia y el racismo con quien solo les ha hecho bien, solo ha actuado de manera honesta, comprometida, sirviendo al pueblo con lealtad y patriotismo, y celebran ese acto cobarde. No tienen que enfrentarse a 5,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, no tienen que enfrentar al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía del lugar, vallas, rejas, no tienen que enfrentar nada, porque el compañero presidente a pecho descubierto va caminando por la patria. No les vamos a tolerar sus injurias, no les vamos a tolerar su actitud golpista y sus ataques cobardes, no les vamos a tolerar que sigan promoviendo la violencia y el odio contra quien les sirve.
Llamo al pueblo de México a proteger al compañero presidente. Llamo a los compañeros y compañeras del movimiento a que alcemos la vista. Estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con nuestros intereses personales que, por legítimos que sean, acaban siendo mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país lo que está en juego. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y lo vuelvo a insistir, no les toleraremos ni una sola injuria, ni un solo uso faccioso más de las instituciones, ni un solo atropello, y el junio de 2021 nos vemos la cara, les vamos a cobrar, tonto el que piensa que el pueblo es tonto, les vamos a cobrar caro cada uno de sus agravios, mandándolos nuevamente al basurero de la historia. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Gravísimo, gravísimo. A ver, lo dije hoy en tribuna, en la efeméride sobre el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Algunas cosas las di por sentado. El 22 de febrero se asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y yo comentaba que la noche previa, eso quedó implícito, la noche previa a ser asesinado, el presidente Madero ya sabía lo que le iba a suceder. De hecho, todos ellos estaban lúgubres, pesimistas. El presidente Madero le dijo a Lascurain, su secretario de Relaciones Exteriores, a quien le dio las renuncias. Ellos no querían firmar y hacían bien en no firmar, porque al firmar su vida ya no valía nada. Los necesitaban vivos para poder hacer la usurpación. Entonces, Madero le dijo a Lascurain, eso no lo comenté, eran 5 minutos solamente, no entregues las renuncias hasta que no vayamos nosotros en camino, nos han liberado y mínimo vayamos en el tren de México a Veracruz, mejor todavía si ya estamos en el barco para exiliarnos en Europa. Lascurain, que era un cobarde, un blandengue, como hay en las revoluciones, entregó luego las renuncias. Estando presos en Palacio Nacional, Felipe Ángeles, el general, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez ya defenestrados, ya habiendo firmado sus renuncias. Entonces ahí se firmaron su sentencia de muerte. O sea, 45 minutos dura Lascurain, Victoriano Huerta se impone como presidente y los mandan supuestamente a la penitenciaria de Lecumberri y en un costado los asesinan. La noche previa lloró, lo cuenta creo que Felipe Ángeles, lloró amargamente el presidente Madero cuando se entera de que 4 días antes habían matado a su hermano Gustavo. Porque además lo mataron, lo dije aquí, de manera miserable. Él le decían ojo parado porque tiene un ojo de vidrio, le sacaron el ojo de vidrio, luego le sacaron el bueno con una bayoneta y luego lo acuchillaron a bayonetazos y le decían no llore, sea hombre, aguántese. Una actitud miserable, cobarde, bestial, inhumana, monstruosa. La prensa aplaudió la ejecución primero de Gustavo Madero y luego la del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Una cosa brutal, miserable. Entonces yo decía hoy que la prensa en 1913 había escrito uno de sus momentos más negros, porque como bien lo dijo Gustavo Madero, mordían la mano que les había quitado el bozal. O sea, antes de Madero, pavor le tenían al presidente Díaz, que era un dictador y que era terrible, pues los mandaba a la cárcel de Belém. Ahí acabaron sus días o saliendo de ella murieron hombres que se le plantaron, como Cabrera, se me olvida el nombre del diario del Hogar. Y hoy di una lista de mujeres que yo no conocía que se habían plantado también frente al dictador. Un puñado eran, no más de 20. Los Flores Magón, de manera absolutamente viril, enérgica, valiente. Tuvo que ir a Estados Unidos. Y luego cuando llegó Madero, vituperio, mentira, difamación, caricaturización, acoso. Miserable se portó la prensa, miserable. Generó las condiciones, fue un instrumento clave del golpismo para tirar al gobierno del presidente Madero. Fue terrible. Yo les decía un paralelismo con hoy.
porque el PRD se sube a decir que el compañero presidente López Obrador se parece a Victoriano Huerta. Si Victoriano Huerta no ganó la elección con más del 50% de los votos, si Victoriano Huerta no recorrió varias veces el país, si Victoriano Huerta no fue víctima de 2 fraudes electorales, si Victoriano Huerta no era un hombre surgido del corazón del pueblo al servicio del pueblo, sino un militarote, alcohólico, beodo como el comandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, era un chacal, un sanguinario. ¿Cómo se atreven los del PRD, los intocables del PRD, a hacer semejante comparación? Pues es insultante, o sea, están hechos unos miserables, se los dije en tribuna. Entonces, el paralelismo es muy grande, porque hoy la prensa nacional miente. Bueno, el Reforma ayer vuelve a subir la foto de una carretera de cemento hidráulico en Colombia hecha pedazos, mal hecha, y la manejan como si fuera... Manuel Díaz aquí la promovió y dijo, yo no dije que fuera aquí, hipócrita, ¿no? Yo dejé de seguirlo, me pareció miserable su actitud. Y Reforma la saca en primera plana como si fuera una de las carreteras que ha hecho el pueblo de Oaxaca. O sea, mienten de manera absolutamente deleznable. Y hoy celebran la agresión al compañero presidente en el avión. A ver, si cualquiera de ustedes dice que chingue a su madre el piloto, si todavía no sale el avión te bajan y además te llevan detenido. Y si ya va, para despegar, si todavía no despega, se regresan y te bajan y te entregan a las autoridades. Y si vas en el aire, bajando, te entregan a las autoridades. Chinguen a su madre los sobrecargos, te entregan a las autoridades. Chingue a su madre ese que va ahí en el asiento. Cualquiera que tú injuries, y hacen bien, tienes que hacerte cargo de semejante. Bajando el avión, ya saliendo, chinguen a su madre los pasajeros. Cabrón, o sea, te presentan a las autoridades. Pues como si Aeroméxico estamos preocupados por su seguridad, tomamos todos los protocolos que la chinga. Pues no es cierto. No es cierto. ¿Cómo se atreven a tolerar la cobardía que hicieron? Lo dije en tribuna. No enfrentaron al Estado Mayor Presidencial, a 5,000 elementos. No enfrentaron al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía del lugar, a guaruras. Nadie, el compañero presidente, como lo dije en mi discurso, va a pecho descubierto, recorriendo la patria. Y este puñado de cobardes, clasistas miserables, que el compañero presidente no les ha hecho ningún mal, lo injurian. No es un asunto menor. Están generando las condiciones para una agresión física a su persona. Una agresión física. Y los compañeros papaloteando. Hombre, yo ayer en la Junta de Coordinación Política no sabía, pero cómo con cariño a mis compañeros de Morena, ¿cómo se les puede pasar una cosa así? ¿Cómo se les puede pasar? No, que el presidente ya quiere que ahí muere. No, pues no, ahí muere, no. Es muy peligroso. ¿Por qué vamos a dejar que sigan avanzando en esa actitud cobarde? Cobarde. No necesitan ningún valor para hacer lo que hicieron, ¿eh? No es una manifestación, no es una crítica. Chinga tu madre. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es la razón? Es la sinrazón, es el odio absurdo. Pues ¿cómo pueden querer que mejor gente como el comandante Borolas se burle de ellos? Bañe en sangre el país, bañe en sangre el país. 2 jóvenes del TEC de Monterrey fueron asesinados, acusados de narcos. Calderón dijo que iban armados hasta los dientes y el TEC de Monterrey se tardó 2 años en lograr que se reconociera que eran inocentes. 2 años, cabrón. Impune quedó ese crimen. Impunes quedaron crímenes de la familia Almanza Salazar, que con su bebé en brazos, de su chiquito de 4 años se lo mataron, y otro también de 7, 8 se lo mataron en un retén militar. Montones de historias así, con el comandante Borolas y con Peña. El miserable de Calderón le decía daños colaterales. ¿Eso quieren? ¿De verdad eso quieren? ¿De verdad quieren el robo, la mentira, el engaño?
la manipulación, la burla. ¿En verdad eso es lo que aplauden? Porque son tan obtusos que no pueden reconocer a un hombre que está haciéndoles el bien, que está trabajando con pasión en su beneficio, aunque lo aborrezcan. Bueno, pues no lo quieran, pues eso no se puede generar, ¿verdad? Pero si lo injurian, tienen que pagar las consecuencias de esas injurias.